Estás decidida a cambiar por fin tu alimentación. Ya lo tienes todo preparado. Has impreso el plan nutricional, lo has pegado en la nevera para tenerlo ahí bien a la vista. Has tenido la precaución incluso de hacer limpieza de ultraprocesados en tu despensa para que no haya ningún tipo de tentación. Todo está preparado en principio para que ese plan de alimentación vaya a buen puerto. Pero un buen día, pestañeas, abres los ojos y te encuentras a ti misma caminando hacia tu panadería de confianza con la idea metida en la cabeza de que te vas a comer unos donuts recién hechos pase lo que pase. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tomamos a veces decisiones incluso en contra de nuestra voluntad? ¿Qué hace que algunas personas sean más constantes que otras? ¿Qué hace que algunas personas sean capaces de no sucumbir a la tentación, en cambio para otras resulte imposible controlar sus impulsos? ¿Sirven de algo los ayunos de dopamina? ¿Nos hacen personas más fuertes mentalmente? Hablaremos de todo esto en el episodio de hoy, aprovechando que tenemos con nosotros a una invitada de lujo. Su nombre es Tamara, seguramente la conoceréis en redes sociales como Putamente. Ella es neurobióloga y, como digo, nos va a arrojar muchísima luz acerca de todo este tema, toma de decisiones, impulsos y, en definitiva, cómo podemos hacer para tratar de mejorarlos y llevar nuestro plan de alimentación a buen puerto. Sin más dilación, os dejo con el episodio, espero que lo disfrutéis un montón y, sobre todo, que extraigáis algunos consejos prácticos para empezar desde ya a tomar acción. Muy buenas a todos y bienvenidos a Fiténtalo, el podcast donde, ya lo sabéis, hablamos sobre cómo mejorar tu salud y tu cuerpo aprendiendo a comer. Y aunque esa, ya lo sabéis de sobra, es la temática principal de este podcast, hoy no vamos a hablar simplemente de comida, sino que vamos a hablar, aprovechando que tenemos a una invitada especial que ahora os presentaré para inaugurar esta nueva sección, no vamos a hablar simplemente de comida, sino que vamos a hablar de cómo nuestra puta mente, y ahora explicaremos el porqué de este nombre, cómo nuestra puta mente nos juega muchas veces malas pasadas cuando tratamos de empezar a comer más saludable o de cambiar de hábitos en general, y también trataremos de dar algunos trucos o algunos consejos que nos pueden ayudar para tratar de mejorar ese autosaboteamiento que parece que a veces hacemos cuando tratamos de seguir un plan nutricional o, ya digo, de cambiar de hábitos en general. Así que lo primero que tenemos que hacer es dar la bienvenida a Tamara Pazos, que está aquí con nosotros. Hola Tamara, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy ilusionada estoy. Muy bien, me alegro. Bueno, esta va a ser una entrevista así un poco conversacional y lo primero que quiero, para quien no te conozca, es que te presentes, que nos cuentes quién es Tamara y, sobre todo, por qué tu nombre de Instagram es putamen_t. Bueno, veréis que no tiene mucho misterio al final, pero bueno, me presento yo, soy Tamara, soy de A Coruña, hice biología y neurociencia aquí, me especialicé en la rama del comportamiento, en la rama cognitiva, y mientras empezaba este camino de aprender sobre biología y neurociencia, empecé a formarme como divulgadora científica ya en la universidad. Hicimos una asociación de divulgación y empezamos a hacer talleres, charlas y a explorar un poco este mundillo de comunicar lo que íbamos aprendiendo. Después, cuando acabé ya mi camino de formación, decidí especializarme más en la divulgación en vez de seguir el camino por la neurociencia. Entonces ahora estoy haciendo una tesis doctoral sobre divulgación y comunicación científica aquí en Coruña también. ¿Qué pasa? Que llegó la cuarentena, nos pararon el tinglado, por así decirlo, y dijimos, bueno, ya dije, estoy un poco frustrada, necesito comunicar en otras vías, y decidí abrir una cuenta para ese tema que más me mola a mí, que es la neurociencia y la aplicación a la conducta humana. Entonces, el nombre casi vino solo. El putamen es una estructura del cerebro que se encarga de la consolidación de los hábitos y la T es mi inicial, entonces ya nos dio el juego de palabras del putamen, pero la puta mente, que iba a ser un poco el contenido. Me parece sublime, te lo digo. Parece que es hilar fino, pero casi vino solo, de verdad. Perfecto. Pues aprovechando que tenemos aquí a Tamara, vamos a hablar en el podcast de hoy sobre todo de impulsividad y de toma de decisiones, porque al final, y lo iremos explicando a lo largo de la charla, quizás es la impulsividad la que nos mueve a veces a tomar lo que serían malas decisiones, sobre todo en relación a la comida, porque ya vamos poniendo un poquito en contexto a la gente. Normalmente lo más cómodo
para nuestro cuerpo es tomar malas decisiones, por así decirlo, pues comer un poco peor porque quizás estimula más el sistema recompensa, ahora nos explicará Tamara, pero por poner un poquito en contexto a toda la gente que nos está escuchando, comer sano es una pequeña pero constante jodienda con la que tenemos que ir lidiando conforme pasan los días, en mayor o menor medida, siempre nos vemos en alguna situación donde tenemos que tomar una micro decisión, pues hago esto o hago lo otro y normalmente en el tema del cambio de hábitos suele tirar un poquito más las malas decisiones por el contexto en el que vivimos. Entonces, mi pregunta aquí, porque yo, según tengo leído por ahí, existe esta dicotomía y creo que a nivel cerebral también hay como una especie de dos cerebros, por así decirlo. Yo he leído, por ejemplo, en libros así más de divulgación sobre, casi los definiría como libros de coaching, que defienden como si nuestro cerebro fuese una bestia o un elefante, lo defienden algunos autores, y un jinete que va encima tratando de domar al elefante. Entonces habría un cerebro que es el que tira por lo cómodo, que tira por las cosas más primitivas, quizás, que sería el elefante, y una parte más racional, que sería el jinete, tratando de todo el rato volver al carril. No sé si esto es pseudociencia o de verdad hay dos cerebros o esa dicotomía en nuestra cabeza a nivel anatómico. Bueno, yo diría que es una buena metáfora, ¿eh? O sea, no es la explicación científica, pero al final es una metáfora bastante bonita de lo que está pasando en realidad. Porque digamos que a nivel cerebral tenemos dos formas de tomar decisiones, que se denominan comúnmente también dentro de la neurociencia como de arriba a abajo o el típico bottom-up, de abajo a arriba. Traducido a nuestra lengua sería el pienso y luego actúo, o actúo después de, o sea, actúo y luego pienso. Entonces, esto estaría basado en dos estructuras principales. La de pensar de arriba a abajo empezaría en el arriba, entendido como la corteza prefrontal. En esta zona del cerebro, que es la parte pues igual más evolucionada que tenemos o más novedosa, tendrían lugar procesos de valoración con información que ya tenemos, es decir, utilizando memoria. Es un área de procesamiento, de hacer predicciones, de intentar razonar y establecer cuál sería una mejor decisión. En este área, entonces, podemos tomar valoraciones a largo plazo y decir, pues si hago esto, me va a pasar esto, entonces me beneficia. Si hago esto otro, me va a pasar esto, entonces no lo hago. Es un área de toma de decisiones a largo plazo. ¿Qué pasa? Que hay otra área involucrada en las decisiones, que sería el sistema límbico, muy vinculado a los sistemas de recompensa dopaminérgicos. Vamos a pensar la dopamina como la moneda de cambio de placer cerebral. Entonces, en ese segundo sistema de toma de decisiones, el que va de abajo a arriba, sería cuando actúas y luego piensas. Y es porque tu sistema límbico está especializado en memorizar las sensaciones positivas y negativas que percibimos por nuestros sentidos. Y ese sistema te va a pedir un placer inmediato. Serían como estos dos, las formas de tomar decisiones. Ajá. ¿Y esa sería la razón por la cual nos cuesta tantísimo tener fuerza de voluntad? ¿O por qué sí, tendemos a las malas decisiones alimentarias? ¿Sería la dopamina la causante de esta problemática? Claro, es que, bueno, la fuerza de voluntad es como un concepto que a nivel cerebral es muy difícil de establecer, porque yo le llamaría más casi disciplina. O sea, la fuerza de voluntad parece que es algo que o tenemos o no tenemos, y parece que endiosamos a unas personas que dices, ¿qué fuerza de voluntad tiene? En realidad esa persona no está disfrutando con lo que está haciendo, simplemente tiene una visión a largo plazo más consolidada, por así decirlo, porque esto también se entrena. Entonces, la dopamina lo que está haciendo es que si nosotros a nivel evolutivo veníamos expuestos a unos niveles determinados de dopamina, hay cosas que sobrepasan esos niveles, véase algunas drogas, véase algunos tipos de alimentos, sobre todo los procesados altos en azúcares. El azúcar directamente en el cerebro lo que va a hacer es darnos picos de dopamina, muchísimo placer. Entonces esto va a hacer que interceda en esa decisión del jinete que está domando al elefante. ¿Por qué? Porque cuando la dopamina pasa estos umbrales de forma desorbitada, la amígdala y el sistema límbico lo recuerdan, lo graban a fuego y dicen, queremos más de esto. Y ya le da igual cualquier decisión racional que tengas, solo quieren dopamina. Uh-huh. Hablaremos después un poquito de, porque me resulta curioso por qué algunas personas o de qué depende que unas personas sean capaces de posponer más la recompensa que otras. Hablaremos después de eso, pero me ha parecido curioso también lo que dices de que la fuerza de voluntad es algo un poco abstracto, ¿no? ¿Tú dirías que
es cierto entonces esto que dicen que la fuerza de voluntad se va gastando, o tiene algún sentido a nivel, supongo que a nivel de neurotransmisores no lo tendrá? Yo creo que sí que puede tener cierto, ya esto sería algo deductivo, de la información que tengo, una deducción, pero realmente los sistemas de recompensa, todo en la vida nos va dando pequeñas dosis de dopamina. Las decisiones a largo plazo también, cada vez que hacemos un check de que hemos cumplido parte de un hábito positivo, también nos da placer, aunque sea un beneficio a largo plazo. Si yo voy cumpliendo mis metas poco a poco, si hoy conseguí ir a entrenar, si hoy conseguí comer lo que quería comer con control, eso da pequeños placeres. ¿Qué pasa? Que los cambios abruptos en esas dosis de dopamina es lo que no puedes jugar una mala pasada, porque si yo paso de tener unos niveles desorbitados de cantidades de azúcar, también hay que pensar que la comida engancha por todo lo que la rodea. A nivel sensorial tenemos percepciones muy extremas del gusto, el olfato, el tacto, si algo cruje, o sea, todo hace que enganche mucho. Entonces, si pasamos de patatas fritas, pizza, altos niveles de azúcar, dulces, a merluza cocida con patata cocida, de repente ese cambio, los primeros días, las primeras semanas, vas a decir, qué bien, estoy cumpliendo mis metas, y vas a tener pequeñas recompensas de dopamina porque estás cumpliendo con eso, pero va a llegar un punto que tu amígdala, y sobre todo un área que está muy involucrada en lo que se llama craving, que es ese desear lo que te falta, el área tegmental ventral recuerda cómo consigues las cosas que te dan dopamina. Entonces le pide a la amígdala eso. Entonces tú vas a estar con tu merluza comiendo muy sanito, pero si no le das pequeñas estimulaciones de dopamina, pequeños extra, te vas a boicotear y vas a pasar otra vez al otro extremo. Entiendo. Mira, pues igual hay alguna cosa o alguna práctica que yo trataba de incluir en mis consultas o de insistir a los pacientes que hiciesen, y ahora veo que puede tener cierto sentido a nivel, pues eso, cerebral. Y es que muchas veces cuando estamos a dieta, pues sobre todo al principio, lo que tú dices, que empezamos más motivados, pues sentimos que podemos aguantar a base de merluza, pues nada, yo voy a estar 30 días o voy a estar 3 meses a base de verdura cocida, merluza y espárragos blancos. Pero lo cierto es que esto no sucede, la gente no aguanta, esto es así. Y yo, esto fue un poco así por intuición, les insistía muchísimo en, mira, yo sé que no tenemos tiempo para cocinar, sé que muchas veces es un coñazo, incluso yo pues no me gusta mucho pararme a cocinar normalmente, pero si no tratas de hacer platos un poquito más vistosos, aunque sea de vez en cuando, tu cerebro va a pedir esa recompensa de alguna otra forma, la va a pedir de alguna otra forma. Y también yo creo que es que sucede una cosa, cuando la gente trata de cambiar de hábitos, muchas veces cambia varias facetas de su vida a la vez, pues cambia un poco su actitud en el trabajo y a la vez en relación a la comida. Y yo creo también que el hecho es que no sé cómo explicar esto, de tener otras facetas de tu vida que te ayuden a generar esa recompensa, pues si tú estás a disgusto en el trabajo, estás a disgusto con tus relaciones en casa, es que el único pilar al que tu sistema de dopamina se está aferrando es a la comida. Tu única satisfacción ahora mismo es la comida. Entonces hay que tratar de buscar otras cosas que te ayuden a tener esos chutes. No sé si estás conmigo de acuerdo, es un poco lo que has dicho, ¿no? Que sí que nuestro cuerpo nos lo va a pedir de alguna forma. A ver, yo ya algo que veo mucho en tu cuenta, que me parece genial, es que muchas veces entiendes el placer hedónico del comer, lo mencionas muchísimo y hablas mucho de eso, de pequeños truquitos para que ya el propio alimento tenga un plus. O sea, y ahí ya estás metiendo esas pequeñas recompensas de dopamina, de hoy voy a hacerme un plato un poco distinto, me lo voy a currar un poco más. O siempre hablas también de flexibilidad, de que no nos volvamos locas con de repente todo así. Entonces, para mí ahí está la clave en que un hábito sea sostenible en el tiempo. Luego lo que dices ya entraría también más en el ámbito de las adicciones, de hablar de que hay un ámbito ya emocional, es decir, estás hablando de suplir carencias o otras necesidades emocionales, otros estreses, liberar esa tensión o compensar esa falta de dopamina en otros aspectos con la comida. Entonces ahí, bueno, tú ya lo verás según el paciente que tengas, si carga más de que directamente no tiene sabiduría con respecto a la dieta y a la ingesta, es decir, hay ignorancia con respecto a los grupos alimentarios que tiene que tomar, o es que aún encima ya hay un problema emocional de que muchas veces serán las dos cosas, entiendo, pero
que a veces va a pesar más una cosa que otra, que ya es más un plano de adicción y otras veces que es más de pues llevo toda la vida comiendo y desayunando el bizcocho que tiene 1 kilo de azúcar y ya está, lo veo normal y no entiendo que igual tengo otras opciones que me regulan más los niveles de dopamina y me regulan más los niveles de estrés. Claro. Y en este contexto, ¿qué papel que mencionábamos antes, un poco el tema de la impulsividad? ¿Qué es exactamente un impulso o un craving? No sé si sería lo mismo lo que mencionabas antes. ¿Qué es la impulsividad? Pues podríamos decir que es cuando estas estructuras del sistema límbico y de los sistemas de recompensa se asocian, vamos a decir, en tu contra, porque tú tienes una idea a largo plazo, una meta, y sin embargo, por esa falta de esa dopamina y de ese echar de menos, puede haber momentos de más vulnerabilidad donde directamente este área de impulsividad se desconecta de la corteza prefrontal. Es decir, hay como una desconexión y toma la decisión sin tener en cuenta ese largo plazo. Entonces, es lo que tendría un cerebro adicto directamente, pensar el bottom-up, de abajo arriba. La amígdala está haciendo caso al área tegmental ventral que le dice, mira, en esa tienda vendían unos pastelitos que nos gustaban mucho. Entonces, casi sin que te des cuenta, de repente estás comiéndote ese pastelito y cuando ya lo acabaste dices, Dios, si yo no quería, o sea, a mi largo plazo no estaba este plan, pero es que directamente sí que se ve esa desconexión de la parte prefrontal de decir, no estamos teniéndote en cuenta en esta toma de decisión, es algo pura y llanamente impulsivo. Y esto sí que se puede entrenar, o sea, hay esperanza. Hay esperanza entonces. Sí, yo creo que, no sé si en algún área de la psicología se estudia como un tratar de cortar ese lapso de tiempo, tratar de posponer un poquito la recompensa haciendo cosas incluso físicas, pues tocarse 3 veces para tratar de desconectar de la acción en ese momento. Y hace unos días estaba leyendo incluso unos estudios sobre trastorno por atracón y sobre cambios a nivel cerebral que ocurren en personas con obesidad y señalaban estos estudios, por eso me ha parecido muy interesante tratarlo, que la impulsividad era un rasgo muy común en las personas que tenían problemas de sobrepeso y que tenían sobre todo problemas bueno, un trastorno de la conducta alimentaria, un trastorno por atracón. Y hablaban también de un concepto que me pareció curioso, que es el concepto de sensibilidad a la recompensa, como si algunas personas fuesen eso, más sensibles a caer en esa recompensa inmediata y no fuesen capaces de posponerla a largo plazo. Y esto también me recuerda un poco al tema del el estudio este famoso que seguramente mucha gente ya lo conoce porque es muy antiguo, el estudio del marshmallow, el de la golosina, que ponían a un montón de niños con un plato delante. Es muy gracioso, es muy gracioso. Para quien no lo sepa, ponían a niños de 4 o 5 años con un plato con una nube de gominola delante y les decían que si aguantaban sin comérselo, les darían más después y les dejaban solos y pues gran parte de los niños caían, no eran capaces de aguantar y se la comían y había otros que pues eran capaces de aguantar y de asumir que después iban a tener una recompensa mejor y de eso, de aguantar las ganas en ese momento. Entonces yo creo que aquí sí que hay un componente, porque viendo que hay diferentes respuestas en niños tan pequeños, intuyo que habrá cierto componente genético o cierto componente pues, con el que nacemos a nivel cerebral y otro, dices tú, aprendido, porque ya nos ibas dando esperanzas de que algo se puede hacer por mejorarlo. ¿Qué hace que unas personas sean capaces de posponer la recompensa y qué hace que una persona sea más impulsiva? Pues hay que vincular algunos conceptos aquí a nivel cerebral, que es que la adicción y la impulsividad van muy de la mano. El hecho de que no puedas cotejar o sopesar cada acto está muy vinculado a que luego esa impulsividad caiga en una adicción, en que tú ya no contemples qué es lo que va a pasar con tus actos, que directamente tu sistema límbico esté al mando y que solo busques el placer inmediato. Entonces, como en todas las conductas, que esto es lo primero que nos enseñan, siempre hay factor bio, psico, social. Es decir, va a haber un factor genético, porque en adicciones sí que hay factores genéticos, de cerebros más predispuestos a ser más sensibles, como bien dices, a esas dosis de dopamina, o bien porque al final eso son liberaciones neuroquímicas de pequeñas estructuras que tenemos. Pueden ser estructuras que absorban más, que liberen más, que tarden más tiempo en recuperar la que ya hay.
Entonces, todos estos sistemas puede ser que de nacimiento ya tengas cierta predisposición a que tus chutes de dopamina sean más extremos y placenteros, y otras personas que les duren menos y sean menos extremos y menos adictivos. Luego también está el factor de que la corteza prefrontal es una estructura cerebral que tarda mucho en hacerse. Cuando somos niños, y luego el desarrollo de cada niño es muy distinto, que esto es algo que fascina mucho en neurociencia, cómo hay cerebros que evolucionan de forma totalmente distinta. Pero de media, la consolidación final de la corteza prefrontal, de ese área donde somos más conscientes, está en los 22 años. Ostras. Entonces, claro, depende muchísimo del estado del niño, también de la independencia que tenga, porque la toma de decisiones se entrena. Cuantas más veces tienes en cuenta información del pasado y generas predicciones y tomas tus propias decisiones, más fácil es que un niño esté entrenado a esa responsabilidad, a ese saber que si me porto bien después. Entonces va a haber esos factores, bien, la predisposición inicial y el factor educativo y del contexto. Por ejemplo, puedes tener predisposición, vamos a irnos a un extremo, a ser adicto a la cocaína, que hay estudios incluso a caer en el alcoholismo, pero si estás en un entorno social y educativo que no propone o no predispone que entres en contacto con esas sustancias siquiera, no vas a ser adicto. Claro. Entonces siempre vamos a hablar de factores biopsicosociales, porque al final trabajan en conjunto. Entonces no nos vamos a amparar en que, esta persona tiene predisposición a caer en las drogas. No, porque con prevención y con una buena educación al respecto podemos evitar. Uh-huh. Entiendo. Y aquí ahora que has mencionado alguna droga como tal, hay un concepto que se está estudiando últimamente bastante en nutrición, que es el tema de la adicción a la comida. Y lo pongo así un poco entre comillas porque es, digamos, un término bastante delicado y que todavía está puesto un poco en debate, porque hay, podríamos decir, 3 corrientes principales. Hay los autores que reniegan de este término, que dicen que no hay suficiente evidencia como para acuñar adicción a la comida, igual que si dijésemos drogodependencia, pues no podríamos decir dependencia a la comida. Luego hay otro grupo de investigadores que sí que defienden esta similitud de las drogas con la comida, sobre todo con ciertos tipos de comidas, y luego hay un tercer grupo que dice que no es tanto por la sustancia, sino que es algo más conductual. Lo asemejan más a la adicción al juego o a la adicción al sexo, por ejemplo, que no es tanto la sustancia en sí, sino la conducta. Y dicen que es mejor decir, en vez de adicción a la comida, adicción a comer, lo que sería al acto de comer. No sé tú qué opinas, si a nivel cerebral yo imagino que sí, que por el tema de la recompensa tiene sentido hacer este símil de adicción a la comida. Yo estaría entre las dos últimas. Claramente no me atrevería a afirmar que no existe una adicción a la comida porque se ven repercusiones a nivel estructural y a nivel conductual y a nivel social. Al final, el tratar algo de trastorno o adicción implica que te genere problemas también a nivel social, no solo a nivel salud. Y muchas veces la adicción a la comida, o lo que podríamos denominar o mal denominar, yo ahí ya no me mojo tanto, pero sí que es cierto que hay trastornos alimentarios que pueden llevar a problemas tanto de salud como familiares, sociales, laborales, por no tener ese control sobre tu propia alimentación. Entonces, yo estaría un poco a caballo en las dos últimas. ¿Por qué? Porque no creo que toda la comida sea susceptible de participar en una adicción a la comida. Lo vemos muchas veces cuando hay esos atracones, no suelen ser atracones de zanahoria. Entonces, sí que hay un tipo de comida que puede impulsar más esa adicción y, como bien digo, las comidas en carbohidratos elevados, azúcares o esas mezclas, muchas veces es la mezcla y las fábricas de este tipo de alimentos invierten mucho dinero e investigación en desarrollar, que es lícito. Yo soy más de contraponer con educación y que sepamos lo que hay, pero bueno, ellos, para ganar más dinero con esos alimentos, están investigando mucho en cómo hacer esa comida y literalmente más adictiva, para hacer que te lo quieras, que pienses en esa comida, que pienses en ese determinado sabor, porque los sabores se imprimen mucho a nivel cerebral, te lo recuerda ese área tegmental ventral. Entonces yo creo que sí que hay alimentos susceptibles de generar una adicción, y el azúcar, igual que lo vemos en otras sustancias psicotrópicas, tiene efectos sobre los neurotransmisores del cerebro, tiene efectos a nivel pasar ese umbral, digamos, natural de producción de dopamina. Entonces yo estaría un poco a caballo entre esas dos, entre que es la propia conducta lo que genera la adicción, pero que sí que hay alimentos concretos a los que vas a ir.
Aquí yo también me gustaría dar un mensaje de tranquilidad también a la gente, porque muchas veces la gente en consulta me reporta con mucha preocupación porque no es capaz de controlar la ingesta de ciertos alimentos. Pues yo es que abro una bolsa de patatas fritas y es que me la acabo. Y aunque yo tenía pensado comerme solo unas cuantas, pues me la acabo. Y yo digo, a ver, es una respuesta normal. Esos alimentos, pues lo que tú dices, han sido diseñados precisamente para que tú no puedas dejar de comerlos. Igual que, además está estudiado todo, el sonido, la textura en la boca, cuántas masticaciones hacen falta para que tú te lo acabes, que te sacie poco Hasta para que la puedas, bolsa. hasta la bolsa, sí, como si fuese, yo que sé, un coche. Pues en un coche está diseñado hasta el sonido que hace la puerta cuando cierra. Pues los coches de alta gama suenan así como, no suenan a latón. Pues en la comida lo mismo. Entonces, un poco un mensaje de tranquilidad, y es que eso es, el simple hecho de saberlo, yo creo, lo que tú decías, que da bastante tranquilidad, y el hecho de tener información ya nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y un paso importante aquí sería tratar de disminuir un poco la disponibilidad de ese tipo de alimentos, porque si no es normal que cuando empezamos a comer pues sintamos un poco esa falta de control hasta cierto punto, pero... Claro, es que aquí viene muy lo que decías antes de alargar ese tiempo entre la impulsividad y la acción final, ayuda mucho. ¿Por qué? Porque te ayuda a despertar al córtex prefrontal. Es decir, si yo tengo en casa ya las patatas fritas, la hamburguesa o aquel alimento fetiche que hace que me dé el atracón, pues es que no tengo margen ni de que se despierte el córtex prefrontal. O sea, directamente me levanto, cojo y es inmediato. Sin embargo, si tuviese que vestirme, bajar al súper, ir a comprar y todo esto, probablemente en ese tiempo ya mi córtex prefrontal ya esté al loro y diga, a ver, Tamara, ¿qué estás haciendo? No habíamos hablado de que íbamos a merendar otro tipo de cosas y que esa comida igual era para otro día. Entonces ya dices, venga, va, paso, hasta por la propia pereza. Pero ya no, es que no es la pereza, es que realmente el córtex prefrontal ya es parte de la ecuación. Entonces, muchas veces esos pequeños trucos de alargarlo, o bueno, imagino que estos trucos es que son los que acabáis dando, de pues no comamos directamente de la bolsa. Claro. Que eso ya es bastante clave, porque la dosificación, al final es que la imagen de la comida afecta muchísimo a la experiencia del comer. Entonces, si tú ya tienes una porción, ya tienes la sensación de haberte comido esa porción, ya comiste lo que te toca. Que luego tengas que volver a servirte para pues volver a tener ese diálogo contigo mismo de, oye, igual no es suficiente ya lo que he comido. Genial. Das más oportunidad al córtex prefrontal a tener algo que decir. Exactamente. Y hablando ahora, bueno, volviendo un poco a lo que decíamos antes de que hay ciertas personas que tienen un poco más de predisposición, otras que no, pero sin duda hay algo que es aprendido, hay algo que es conductual, por así decirlo. Entonces, esto nos hace tener esperanzas en que uno puede llegar a mejorar su fuerza de voluntad, por así decirlo, puede dejar de ser tan impulsivo. Y aquí un poco también, volviendo al estudio de la gominola de antes, se ve que es bueno en nuestra sociedad el tener la capacidad de posponer la recompensa, porque en el estudio de las gominolas, de los niños que conseguían aguantar, se vio a 30 años vista, creo que era el estudio, este ya es un estudio muy antiguo, entonces pudieron hacer un seguimiento a esos niños y ver pues cuáles eran sus trabajos, cuál era su nivel socioeconómico, y se observó que efectivamente los niños que habían sido capaces de aguantar y de obedecer un poco más, pues tenían un nivel socioeconómico, por así decirlo, más elevado. O sea que parece que en nuestro contexto es más beneficioso el poder aguantar. Entonces, ¿habría alguna forma de mejorar esto? Es que aún encima está muy vinculado a todo esto el sistema atencional. El hecho de poder concentrarte a largo plazo ayuda. Entonces, también muchas veces esa impulsividad está vinculada a algún tipo de dificultad o forma distinta de procesar la atención. Y esto también puede repercutir tanto en estudios como a nivel largo plazo tomar decisiones. Es decir, un alumno que va a priorizar el hoy, pues prefiero quedarme en el parque jugando o irme de fiesta a estudiar, va a suspender. Eso es una realidad. Entonces, claro, a nivel académico, todo este hecho de ser capaces de mirar más allá, sobre todo en cerebros adolescentes que no está acabado de formar el córtex prefrontal, pues cuanto más nos entrenemos, que esto, como todo el cerebro, es una estructura que se entrena. Cuantas más veces usas un camino neuronal, más se fortalece y más rápida es esa salida. El cerebro, al final, siempre busca optimizar, economizar. Por eso, cuando más usamos una vía impulsiva, más la usas, porque ya está muy rodada.
Entonces ya es lo cómodo para el cerebro. No va a ponerse a pensar por ti y decir, venga, voy a darle más vueltas. No, esta ya es nuestra salida habitual. Entonces es económico. Sin embargo, si nuestra salida habitual es pensar las cosas 2 veces, darnos ese tiempo, valorar a largo plazo y haber encontrado más veces en el pasado esa gran gratificación, si yo estudié y luego tengo buena nota y eso me trajo pasar de curso, todo esto el cerebro lo archiva y guarda ese tipo de procesamiento. Entonces, al final también es la salida automática. Es decir, sales hoy, tengo examen, entonces ya ni lo piensas. Es como, no, ya sé que esto es lo que es mejor para mí. Uh-huh. Entonces, realmente deja de ser un esfuerzo. Muchas veces lo va a ser, va a haber tentaciones, pero me refiero, el ser constante, disciplinado, se entrena y luego deja de ser tan esfuerzo. No quiere decir que no lo pases mal. Por eso la fuerza de voluntad parece que es como, ay, qué guay, esa persona no le cuesta nada levantarse a las 6 y entrenar. No, le jode, prefiere dormir más, pero es disciplinado. Entonces ya no lo piensa. No discute consigo mismo, es como, bueno, es mi camino de siempre, levantarme y hacer esto y ya está. Uh-huh. Me ha parecido muy curioso lo que has dicho de la atención, que también juega un papel importante aquí, porque justo en el paper, por ejemplo, que estaba leyendo, que relacionaba el tema de la impulsividad con el trastorno por atracón, también había algunos estudios que relacionaban el trastorno de déficit de atención con el trastorno por atracón, y yo no lo entendía muy bien, no me llegué a meter en los estudios mencionados ni nada, pero como de primeras no me tenía mucho sentido, pero parece que sí que tiene algo que ver, entonces. Sí, a ver, la atención es uno de los procesos cerebrales más complejos y la atención está muy vinculada a nuestras emociones también. Entonces, imagínate, nuestro cerebro está constantemente viéndolo todo. O sea, archivando todo, sonidos, todo. Pero nosotros tenemos un sistema atencional que selecciona y filtra aquello a lo que nosotros queremos atender. Hay personas que tienen mejor filtro que otras. Esto a veces es beneficioso, otras veces puede ayudar tener menos filtro, incluso a ser más creativo. Es decir, lo del filtro no me gusta llamarle un problema de atención porque muchas veces eso puede derivar en otras virtudes. Pero por lo general, si tu sistema atencional no filtra bien y hace que te estés distrayendo con todo, pues ¿qué pasa? Que no es eficaz para muchas tareas. Por ejemplo, tu sistema atencional te permite leer mucho tiempo seguido y, sin embargo, solo te va a distraer si hay un fuego de repente a tu lado. ¿Por qué? Porque está muy concentrado, estás poniendo muchos recursos neuronales en esa tarea y eso es algo que se entrena y también es una facilidad con la que puedes nacer también. Puede haber predisposición a que tengas estructuralmente más facilidad. Sin embargo, ¿cómo puede afectarte el sistema atencional a la dieta? Pues que vayas a la cocina a dejar un plato y hay unas patatas. O que vayas por la calle pensando en la música, coger el bus y de repente hay una pastelería, hay un tal, ¿sabes? Es decir, el sistema atencional está, si no eres capaz de concentrarte mucho en la tarea que estás haciendo, se te va a ir a pedirte otras cosas. Claro. Ese es el problema aquí con la atención. Uh-huh. Entonces la atención también es importante trabajarla. Y me parece, yo últimamente pienso mucho en esto de la atención porque noto que tengo menos capacidad de atención que antes. Entonces, esto me está perturbando mucho la cabeza. Entre el TikTok, no sé qué, las redes sociales, yo noto que tengo menos capacidad de atención. Y pienso que esta época, y que yo no soy tan mayor, pero sí que creo que ha evolucionado mucho el tema de las redes sociales, el tema de que los niños tengan móviles, etc. Yo pienso, estar estudiando el bachillerato, estar estudiando, y supongo que por eso de la responsabilidad pues terminaría pudiendo concentrarme, pero me parece de verdad una tarea muy difícil para los chavales tener que desconectar de las redes sociales para estudiar, o sea que ya es una traba aún encima. Y ahora hablando un poco de eso, de cómo podemos mejorar el tema de la impulsividad, el tema de la toma de decisiones, no sé si tiene algún sentido, porque yo he escuchado por ahí decir que es beneficioso hacer ayunos de dopamina. No he leído sobre el tema, no sé ni siquiera cómo lo hacen, porque entiendo que muchas cosas en nuestro día nos hacen liberar dopamina. Pues el comer, el tener relaciones sexuales, no sé qué es de lo que prescinden exactamente, pero ¿tendría algún sentido para volver a sensibilizar los receptores? Algo así. A ver, yo es que no conocía este término hasta hace 2 semanas que grabé otro podcast donde me preguntaron esto y me quedé en plan, yo no sé qué es. Y lo que leí es todo divulgación coloquial, ¿sabes? No he encontrado, o sea, son como artículos de ahora en Silicon Valley practica el ayuno de dopamina. Entonces, me puede tener sentido porque, como bien os decía antes, si pasamos de niveles de dopamina muy altos y no regulamos la producción, nuestro sistema
por así decirlo, impulsivo, nos va a pedir más dopamina, porque es lo natural. Yo sí que creo que hay que regularlo y participar en un equilibrio sostenible a largo plazo. Es decir, pues a largo plazo voy a tener dopamina en mi vida, entonces voy a trabajar en incluir estas dosis de forma natural. ¿Qué pasa? Que estos ayunos de dopamina son como en el día. Entonces no lo entiendo muy bien. O sea, no sé si es demostrable que en un mismo día pueda tener efecto, porque estos efectos se ven a largo plazo. En las adicciones puedes estar meses sin tomar esa droga, lo que sería un desenganche de esa droga, y sin embargo luego vuelves a caer. Entonces, en 24 horas es lo que no entiendo de esto, pero ya digo que no he visto papers ni publicaciones oficiales, pero es como que hacen en el ayuno intermitente, pues hay unas horas donde sí que utilizan ordenador, internet, comen, practican sexo, y otras horas donde no sé qué hacen muy bien, porque yo puedo tener muchísimo placer. Por ejemplo, a mí leer y tener aprendizajes internos y deducciones, o sea, yo noto que lo disfruto muchísimo. Yo creo que ahí tiene que haber, pues lo que le digo yo siempre, gustirrinín cerebral. Entonces, ¿qué haces? Eres una meba. Tendrías que dejarlo también eso, Tamara. Eso no se podría hacer tampoco. No entiendo qué hacen en esas horas de ayuno de dopamina, porque es lo que dices tú. Muchas cosas nos pueden producir dopamina, un pequeño, o sea, no sé, todo. Entonces, no entiendo muy bien esta moda, tendríamos que investigarlo más. Quizás podría ser una especie de entrenamiento, porque lo que yo sí que creo es que igual que hay personas más sensibles, lo que decíamos de sensibilidad a la recompensa, o más susceptibles a que un alimento hiperpalatable ejerza sobre ellos un gran impacto, también creo que hay personas que son muy poco tolerantes y no sé si esto tiene cierto sentido a nivel cerebral, muy poco tolerantes a la incomodidad o tengo un poquito de hambre y ya como, porque no me puedo aguantar, o tengo un poquito, sí, como muy poca tolerancia a la incomodidad, entonces igual meter pequeñas dosis de incomodidad controlada, de vale, voy a aguantar sin hacer X cosa, pues puede ser beneficioso para tratar de acostumbrarse un poco. Claro. Sí, yo ahí a nivel conductual le veo sentido por ver que no pasa nada. Claro. Que sobreviviste. Luego, a nivel dopaminérgico, claro, o sea, lo veo más como un aprendizaje, lo que estás diciendo tú, de hábito. Claro. De no pasa nada si no respondo de forma inmediata a esta urgencia. Exactamente. Sobreviví, estuve bien, estuve a gusto, pude focalizarme en otras tareas. Entonces, yo lo veo más igual aprendizaje que con una base dopaminérgica per se, porque no sé si se pueden entrenar en esas escasas horas, cuando de repente te vas a meter dopamina a las 7 otra vez. Claro. Y es como que el cerebro ya sabe, ya va a llegar esa dopamina, ¿qué más me da? Me la vas a dar a las 7, ya lo sé, yo estoy tranquila. Exactamente. Y por dar algún consejo, aunque ya hemos ido hablando de cosas que se pueden aplicar en la práctica, ¿algún consejo práctico para mejorar la toma de decisiones? Por ejemplo, a mí me ha parecido muy interesante el tema de tratar de ponernos impedimentos o, por decirlo de otra forma, de facilitar el primer paso, poner impedimentos para hacer la acción incorrecta, por así decirlo, y facilitar lo máximo posible la acción correcta, pues el tener ya la bolsa hecha para hacer deporte, el tener la cena preparada si yo sé que llego muy tarde de trabajar, ese tipo de cosas. No sé si a ti se te ocurre algún tip así práctico en este sentido. Sí, yo, por ejemplo, para entrenar a primera hora, lo que me hago, como mi entrenador me manda unos Excel con lo que tengo que hacer, pues lo imprimo, por ejemplo. Entonces, como ya está impreso, ya tengo la ropa al lado de la cama. Entonces, lo que dices tú, ponerte esas facilidades ya hacen como que no te lo pienses mucho, como que ya estás comprometido con esa tarea y ya estás involucrado en el medio. Y llega un punto que ya dices, mira, ahora ya estoy, ¿sabes? Ya me vestí, ya hice esto, ya hice lo otro. De hecho, había una psicóloga, ahora no me va a venir el nombre, que tiene un vídeo en Instagram hablando de esto, y ella un truco que daba era hablar constantemente, hablar contigo, o sea, no dejarte razonar a modo... Sí, era como, venga, Tamara, que tienes que entrenar, que no sé qué, no sé cuánto, sabemos que es una tontería, que no te apetece tal, pero ya como no dejar ni a tu cerebro hablar. Y después, con respecto a las tentaciones, pues es que es lo típico que ya, si esto lo hacíamos de adolescentes, cuando dejabas a un chico era en plan de, no, borra el móvil para tal, entonces no escribirle, claro, lo borro, y así, aunque te lo sepas de memoria, ya es tener que escribirlo, guardarlo, escribirlo. Pues esto es lo mismo, si tienes todo lo que no quieres hacer a mano, si quieres dejar de fumar y tienes tabaco en casa, pues complicado. Si quieres dejar de comer esas galletas que te tomas de postre que no lo puedes evitar y las tienes en casa, complicado. Me resulta más difícil que igual algún día lo haces y dices, pues hoy me apetece mucho, voy hasta el súper, tal, no sé qué. Igual lo sientes como un fracaso, pero dices, joder, no es el principio del fin.
vale, hoy sí que tenías mucho impulso, no has podido, pero igual ya no fue tanto impulso, sino un poco de, bueno, pues me voy a regalar esto hoy. Eso me parece muy importante también, ahora que has dicho de cuando la cagamos, porque igual que creo que comentabas antes que cuando uno toma una buena decisión, pues por ejemplo, vale, yo he estudiado para un examen, he sacado buena nota, sé que este es el camino y soy capaz de, pues oye, no puedo quedar ahora porque tengo que estudiar. De igual forma que eso se aprende, yo creo que hay un aprendizaje, no sé si le llaman aprendizaje desadaptativo o algo así, que sería yo hago algo mal y entonces creo o me defino como una persona que no es capaz de hacer eso. Yo he hecho otras veces dieta, no he sido capaz de aguantar la impulsividad y yo ya me defino como una persona que no es capaz de adelgazar, que no es capaz de hacer dieta. Entonces, las experiencias pasadas nos pueden condicionar para bien o para mal y yo creo que el simple hecho de tener, porque tener información yo creo que es una de las cosas básicas también, tener información de lo que está bien, de lo que está mal y tener también información de cuándo me estoy autolimitando a mí mismo, porque sí que eso yo lo veo un montón en consulta de gente que ya viene pensando que esto no va a funcionar. Y digo, madre mía, pero peor me lo pones a mí, ¿con qué predisposición empiezo yo entonces a hacer la dieta? Por favor. O sea, pero muchísima gente. Y no sé. Pero sí, es un aprendizaje, Claro. o sea, tal cual. Y yo también querría decir aquí que es muy importante nuevamente el tema de la información, porque muchas veces no es una falta de fuerza de voluntad, sino que simplemente, y creo que lo mencionabas al principio, hay dos perfiles de persona normalmente que tratan de hacer dieta y es la gente que ya lo ha intentado más veces, incluso la gente que ya tiene la información necesaria, pero no es capaz de llevarlo a cabo, sobre todo por motivos más emocionales, conductuales, y luego está la otra parte de la gente que no tiene la información, entonces simplemente dando la información adecuada ya uno va entendiendo, ostras, pues no era tan difícil, no está tan malo esto de comer verduras. Entonces el tener información, por eso me gusta a mí también tanto divulgar, porque creo que hace una buena labor el tema de darle información a la gente y que la gente gestione esa información de la forma adecuada. Tal cual, yo es que era muy ese perfil. Yo sabía perfectamente, bueno, perfectamente, que no soy nutricionista, pero leía un montón sobre macros, calorías, o sea, yo sabía que igual en un día me estaba tomando 3.000 calorías, pero a nivel emocional no era capaz de luchar contra eso. Entonces, luego, ¿cuál fue para mí la clave? Terapia. O sea, para mí lo que necesitaba controlar era mi estrés. De hecho, mencionabas antes que te notas que tienes más problemas de atención y el estrés influye muchísimo en el sistema atencional, muchísimo. O sea, yo las temporadas más estresantes de mi vida tenía cosas como ir a la cocina y ver algo a medias de cocinar, a modo como que me había empezado a hacer un sándwich y me fui a hacer otra cosa y volví, es en plan de, coño, pero... O el aspirador en el salón, a modo, yo había empezado a aspirar en algún momento y me distraje con otra tarea. Y eran en momentos en que estás muy estresado, con mucha sobrecarga, entonces el sistema atencional no funciona igual, pero porque directamente interfiere, Claro. O sea, que igual no es la vez, igual es que estás haciendo muchas cosas. Puede ser también, ¿eh? Y esto ya, y lo digo también a la gente para que se animen. Yo, por ejemplo, en este año me he propuesto que tengo que ir al psicólogo. Porque hay cosas que no las puedo gestionar yo sola, el tema del estrés y de la ansiedad. Yo tengo en la cabeza tantas cosas que muchas veces pues no las sé gestionar. Entonces yo animo también a la gente a que cuide su salud mental, no tanto la salud física, que yo muchas veces me encuentro en consulta con mucha gente que digo, es que yo no te puedo ayudar. Ahora mismo la nutrición no es lo principal. Tienes otros problemas que creo que están influyendo en que tú te estés alimentando mal y que deberías tratar de solucionar antes. O sea que esto también es un llamamiento a que la gente, por favor, vaya a terapia. Sí, para mí, ya te digo, fue clave. Luego también se me juntaron factores como la cuarentena, que al estar en casa eliminé muchos factores estresores del trabajo y del ritmo de vida que llevaba y me dieron más tiempo a centrarme en mí. Entonces, muchas de las cosas que ya había aprendido en terapia pude ponerlas en práctica y hacer cambios reales. Pero muchas veces, ya digo, podemos saber todo o saber mucho de lo que estamos haciendo mal, y aún así es ese perfil de paciente, de tienes un bloqueo emocional, tienes mucho que gestionar y sobre todo un concepto que fue lo primero que yo aprendí en terapia es el autocuidado, que nos enseña mucho a querer, a ser
bueno, pues como bondadosos, a cuidar de los demás, y no te enseñan que es tan básico cuidar de uno mismo como si cuidas de tu madre o de tu hermano. Entonces tú, si tienes un hijo, le vas a dar la mejor alimentación, quieres que haga deporte, quieres que estudie, quieres que tenga planes a largo plazo. Sin embargo, muchas veces no pensamos en nosotros mismos de esa forma. Totalmente. Y cuando cambias ese chip, sí que dices, joder, merezco la mejor alimentación posible, merezco hacer deporte. O sea, todo esto lo merezco simplemente por existir, no tengo que hacer méritos. Entonces son conceptos muy importantes que cuando calan, sale de dentro ya el ir con los oídos abiertos a un nutricionista. Claro. Y te diga lo que te diga, sabes que vas a poder hacerlo. Pero si ya vamos con la mentalidad de es que esto ya me salió mal en el pasado, soy una fracasada, es que soy vaga, es que, o sea, cuando vamos con toda esta mierda encima, con el látigo, como decía mi psicóloga, con maléfica diciéndote que eres vaga, que fracasas en las dietas, que no eres... Bueno, es que claro, exacto. Entonces no, o sea, tú como nutricionista es que no puedes hacer nada con un paciente así. Y es que cambia muchísimo el diálogo, es un diálogo mucho más positivo de yo hago esto porque me quiero cuidar, porque es bueno para mí, porque es un acto también de responsabilidad con mi salud, de responsabilidad con mi cuerpo, claro. Frente al otro discurso que es... te has pasado, ahora vas a tener que castigarte en el gimnasio, vas a tener que castigarte sin comer, eso es una cosa insostenible a nivel emocional. Se anula tu discurso, porque igual que tú, una amiga que está siguiendo una dieta y falla un día, no le vas a decir, tía, pues entonces déjalo ya. Claro. O sea, has fallado un día, pues ya está, eres un fracaso. No. Entonces empiezas a hablarte así a ti también y dices en plan, bueno, hoy fue un día, no pasa nada, mañana sigo. No pasa nada, claro. Y ya está. O sea, tengo unos días en los que no estoy anímicamente bien para entrenar y ya pues me dejo ese espacio de decir, bueno, pues 2 días que no entreno, no pasa nada. No implica que vaya a dejar este estilo de vida, ¿sabes? Entonces es como que ese mensaje te ayuda en todos los perfiles que vayas a abordar en autocuidado. Entonces yo también, a quien nos escuche, lo animo ya desde la experiencia personal, vamos. Un llamamiento, pues sí. Jope, pues creo que hemos hablado cosas súper interesantes, pero ahora vamos a pasar a las preguntas clave de este programa, que espero hacérsela, a ver si todo el mundo accede a estas preguntas igual que tú. Espero hacérselas a todos los invitados que pasen por aquí, ya que Tamara es la primera que está inaugurando esta sección más de entrevistas del podcast. Nadie se va a ir de este podcast, esta es la primera pregunta, sin confesar un guilty pleasure, es decir, un placer o una cosa que a ti te guste hacer, pero que no digas mucho en voz alta. Y para... No quiero ser yo aquí de, ala, lanzo esta pregunta y yo me escondo debajo de la mesa. Voy a confesar yo una, y es que esto lo he hecho por la mañana hoy también, y es que a mí me encanta, pero me encanta ir con la música a todo volumen, en los semáforos, me da igual. Y si puedo abrir la ventanilla, porque no hace frío, ahora aquí en Galicia pues está haciendo muy mal tiempo, pero si puedo abro la ventanilla para que todo el mundo escuche el reguetón de 2006 que estoy escuchando yo. Sé que eso da mucha rabia y a mí me da muchísima rabia cuando el resto lo hacen, pero a mí me encanta. Hala, te toca. Yo confieso que soy un poco así también, ¿eh? O sea, o a veces Bueno, sí que sido cuando entro en área urbana, subo la ventanilla. No... Pero no por de los demás, ¿eh? Porque a veces voy escuchando cada cosa que digo, bueno, esto es para mí. Pero no. O sea, yo estuve pensando cuando me preguntaste cuál es mi guilty pleasure y realmente, o sea, un placer, porque es para mí, pero que luego me hace sentir mal, es querer ir siempre sola en el ascensor. Uf. Hasta el punto de ser mala persona, de decir en plan de... O sea, eso es mi pleasure, porque de verdad que para mí es un placer poder ir sola en el ascensor. O sea, de verdad luego saludo a los vecinos, hablo con todo el mundo, pero el ascensor es para mí. O sea, no quiero a nadie al lado. Entonces es como en plan de, doy una vuelta a la manzana, en plan de, bueno, alargo el paso del perrito. Y más ahora, yo creo, en época de COVID, yo creo que todos nos estamos... Ahora estoy encantada, porque todo el mundo entiende que, claro, que hay que ir solo. Claro, es que yo no sé si esto... llegaremos a superarlo en algún momento. Yo ya tengo chips muy puestos, muy metidos en la cabeza de no te acerques demasiado a no sé qué. Y, oye, a ver, puede ser beneficioso en ciertos contextos, pues la gente que está en el súper ahí tratando de colarse todo el rato, pero también nos puede traer unos buenos problemillas mentales, yo creo, sobre todo a los niños. No, yo soy muy sociable, pero ahora con lo del contacto, entre que no me den 2 besos, que es algo que aborrezco de siempre, y lo del ascensor, estoy muy contenta. O sea, yo creo que hay hábitos que podemos mantener. Esos podemos mantener. Yo, lavarse las manos y eso... Si tengo mucho entusiasmo por ver a alguien, doy abrazos. O sea, ahí sí que digo, ay, ¿cuánto tiempo un abrazo? Pero de los 2 besos así tal, tampoco... Entonces yo ahora, ascensor yo sola, no darme besos... Perfecto, yo también soy más fan de los abrazos. Y la segunda pregunta,
un pequeño cambio que hayas hecho últimamente o un cambio o algo, alguna práctica que hagas en tu vida y que crees que te hace más feliz o que te ha hecho mejorar en algún contexto. Yo, por ejemplo, ya dije antes que soy una persona que normalmente no me gusta mucho cocinar y últimamente estoy tratando de pararme más a eso, porque sí que estoy notando que eso también me aumenta un poco el estrés. El hecho de incluso mientras como, pues no pararme a cocinar algo medianamente decente, cenar cualquier cosa porque me quiero dormir para madrugar, ese tipo de cosas, pues aprovechando un poco también que es Navidad y hay un poquito más de tiempo, pues pararme a cocinar cosas un poquito más sheitosas, como se diría aquí. Pues yo, es que claro, el cambio que hice en 2020, perdí un montón de peso que, vamos, te digo, estaba en mido unos 74 y pesaba 95 kilos. O sea, estaba ya en rango de obesidad realmente. Y gracias al espacio que pude tener en la cuarentena, a contactar con el entrenador personal y todo esto, es que claro, hice muchísimos cambios. O sea, no ningún cambio extremo de dejar de comer alimentos, pero sí que regulé pues, las calorías, los grupos de alimentos que estaba tomando y lo fui interiorizando poco a poco y eso, pues 3 entrenamientos por semana, una dieta acorde a mis comodidades y a mis gustos también, pero bueno, es que al final también cambié mucho la palatabilidad. Hoy, por ejemplo, me comí un tartar de salmón ahumado con aguacate y cebolla que me supo a gloria y hace unos meses, pues si no era una pizza del Domino's, igual no me sabía nada, ¿sabes? Claro. Entonces, al final, es como un cambio de que ahora disfruto menos con la comida. No, de que reajusté y sigo disfrutando y mucho más feliz por tener pues, mejor calidad de vida. A nivel postural y muscular, bueno, estoy, feliz porque ya no tengo dolores de espalda, no tengo nada. Entonces fue como un cambio general, estoy contentísima. Perfecto, pues mira, ya otro mensaje también para la gente que al final eso, cuidarse por dentro nos ayuda yo que sé, a sentirnos mejor por fuera, a estar con una sonrisa, o sea que tanto ir a terapia como ir a un nutricionista si no sabéis el tema de la alimentación, porque el simple hecho de tener la información ya es importante, ir a un entrenador si no sois capaces de progresar en el gimnasio o no encontráis aquella actividad física que os guste, pues tratar de apoyaros en otra persona para que os ayude, que oye, pedir ayuda está muy bien. Y bueno, hasta aquí entonces la entrevista. Tamara, no sé si quieres decir algo, por lo menos di dónde pueden encontrarte la gente que nos escuche, redes sociales. Pues principalmente en Instagram, es putamen_t. Después tengo una cuenta de YouTube donde subo algunos de los vídeos que hago en Instagram, subo los mismos porque me los piden algunos docentes para poner en aulas, otros espacios y les es más cómodo así, pero principalmente Instagram. Genial, pues dejaremos las redes de Tamara en la descripción de este programa, sea donde sea que lo estéis escuchando o viendo. Esto va a ir también para YouTube y para el podcast. Y bueno, pues nuestra parte, nada más. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, Tamara, de verdad, por esta entrevista. Me ha gustado mucho. Yo he aprendido muchas cosas. Espero que el resto también. Y nada, nos vemos la semana que viene en otro programa. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero de verdad que os haya gustado, que os haya resultado interesante o que por lo menos este episodio os haya ayudado a estar un pasito, aunque sea un pasito pequeño, más cerca de ese cambio de hábitos que estáis buscando, de ese objetivo que estáis persiguiendo. Si hemos conseguido eso, misión cumplida. Puedes hacérnoslo saber en los comentarios si te ha gustado este episodio y quieres que haga más entrevistas de este tipo con otros profesionales de la salud. Por mi parte, nada más, con esto me despido, pero no sin antes recordaros rápidamente 3 cosas. La primera es que si quieres que sea yo quien lleve tu alimentación, quien te ayude, te asesore nutricionalmente, puedes ponerte en contacto conmigo a través del formulario de la página web fitdentalo.com/contactar, no tiene pérdida. Lo segundo que tengo que recordar es que si quieres formar parte de la selecta lista de correo VIP de fitdentalo.com, donde comparto las notas de estos episodios y todas las novedades y las sorpresas en las que voy estando involucrada, puedes apuntarte de forma completamente gratuita. Además te llevas un ebook de regalo, puedes apuntarte en fitdentalo.com, también tienes ahí el formulario. Y lo último que tengo que recordaros, ya lo sabéis, es que el patrocinador de este podcast es Enfit Nutrition, así que si necesitáis reponer stock de
de suplementos o de algún tipo de alimento especial, nutrición vegana, nutrición vegetariana, echadle un ojo a su catálogo que tienen un montón de cosas interesantes. Ya sabéis que tenéis un código de descuento, el código es FITTENTALO, os hacen un 10% de descuento en todas vuestras compras y estaréis de esa forma apoyando de manera directa mis contenidos. Ahora sí, ya no me enrollo más, espero de verdad que hayáis disfrutado de este episodio e insisto, si queréis que hagamos más entrevistas de este tipo podéis dejarlo en los comentarios que bueno, me fijaré en eso para generar el contenido de las próximas semanas. Por mi parte nada más, adiós, nos vemos la semana que viene.